Nieto Sebastián cayeron sobre la mesa como un vaso de agua helada. El restaurante entero pareció contener la respiración. Vi cómo los comensales de las mesas cercanas desviaban la mirada, incómodos, mientras el eco de aquella frase cruel todavía flotaba en el aire. Abuela, come allá en el rincón. Estás babeando y ensuciando el mantel. Estás arruinando nuestro apetito. Tengo 68 años. Me llamo Isabel Delgado. Y hace 3 meses tuve un pequeño derrame cerebral que me dejó una secuela en el lado izquierdo de la cara. Nada grave, según los médicos. Solo una leve parálisis que hace que a veces, sin darme cuenta, la comida se escape por la comisura de mis labios. Es algo que no puedo controlar. Algo que me avergüenza profundamente cada vez que sucede, aunque intento disimularlo con servilletas y movimientos discretos. Pero para mi nieto de 24 años, el hijo de mi hija Daniela, mi condición no era una secuela médica. Era una molestia, un estorbo, algo que arruinaba su apetito mientras comía el almuerzo que yo misma estaba pagando. Miré a mi hija, esperando que dijera algo, que defendiera a su madre, que le recordara a Sebastián que esa mujer a la que acababa de humillar públicamente era la misma que lo había cuidado durante años, que había pagado su educación, que había estado presente en cada momento importante de su vida. Pero Daniela solo bajó la mirada hacia su plato, fingiendo que no había escuchado nada. El silencio de mi hija dolió más que las palabras de mi nieto. Sentí cómo las lágrimas querían brotar, pero las contuve. No iba a darles el placer de verme llorar. No iba a convertirme en un espectáculo para los curiosos que observaban desde otras mesas. Todavía me quedaba dignidad, aunque en ese momento sintiera que era lo único que me quedaba. Con calma, tomé la servilleta y me limpié la boca. Revisé el mantel y vi la pequeña mancha que había causado tanto escándalo. Era diminuta, casi invisible, pero para Sebastián había sido suficiente para humillarme frente a 30 personas. Levanté la mano y llamé al camarero. Era un joven de unos 30 años, con ojos amables que me miraron con una mezcla de compasión y respeto. Señora, ¿necesita algo? Sí, por favor. La cuenta será por separado. Yo pagaré únicamente lo que consumí. El resto de la mesa pagará lo suyo. Vi cómo el rostro de Daniela se transformaba. De pronto, la mujer que no había tenido voz para defenderme encontró palabras para protestar. Mamá, no seas dramática. Sebastián no quiso decir eso. Estás exagerando. La miré directamente a los ojos. Esos ojos que yo había contemplado desde que era una bebé, que había visto brillar de alegría y oscurecerse de tristeza, que ahora me miraban con una mezcla de vergüenza e irritación. No estoy siendo dramática, Daniela. Estoy siendo digna, que es algo muy diferente. Me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban, pero me negué a mostrar debilidad. Tomé mi bolso, dejé el dinero exacto de mi consumo sobre la mesa y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Escuché la voz de Sebastián murmurando algo que no alcancé a entender. Escuché a Daniela llamándome con un tono que pretendía ser conciliador, pero que llegaba demasiado tarde. Pero no me detuve. Seguí caminando hasta cruzar la puerta del restaurante y sentir el aire fresco de la calle en mi rostro. Afuera, el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Los autos circulaban, las personas caminaban absortas en sus propios problemas. El sol brillaba con la indiferencia de quien ha visto demasiadas tragedias humanas para conmoverse por una más. Me senté en una banca frente al restaurante y dejé que las lágrimas finalmente cayeran. Lloré en silencio, con esas lágrimas discretas de las mujeres que han aprendido a sufrir sin hacer ruido. Y mientras lloraba, me pregunté en qué momento había perdido a mi familia. ¿En qué momento mi hija se había convertido en una extraña y mi nieto en alguien capaz de humillarme sin remordimiento? 30 minutos después, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, y lo que escuché al contestar cambió todo. La voz al otro lado de la línea era de una mujer joven, profesional, con ese tono neutro que usan quienes trabajan atendiendo al público. ¿Señora Isabel Delgado? Sí, soy yo. Le hablo de la Notaría Mendoza y Asociados. Necesitamos que se presente mañana a primera hora para la lectura de un documento importante. Es sobre la herencia del señor Aurelio Montero. Mi corazón se detuvo por un instante.
Aurelio Montero. Ese nombre que no había escuchado en casi 40 años. El hombre que había sido mi primer amor, mi novio de juventud, aquel con quien había soñado construir una vida antes de que el destino nos separara por caminos diferentes. Debe haber un error, respondí con voz temblorosa. Aurelio y yo no tenemos ninguna relación desde hace décadas. No entiendo por qué me incluirían en su herencia. No hay ningún error, señora. El señor Montero la mencionó específicamente en su testamento. Es todo lo que puedo decirle por teléfono. Los detalles se explicarán mañana durante la lectura oficial. Colgué el teléfono, sintiendo que el mundo se había inclinado ligeramente, como cuando caminas por una superficie que creías estable y de pronto descubres que está moviéndose. Aurelio había fallecido. Aurelio me había recordado en su testamento. Después de 40 años de silencio, de vidas paralelas que nunca se cruzaron, él había pensado en mí al final de sus días. Me quedé sentada en aquella banca durante un largo rato, con el teléfono todavía en la mano, tratando de procesar las dos realidades que acababan de golpearme en menos de una hora: la humillación de mi nieto y el recuerdo de un amor perdido, el presente cruel y el pasado que regresaba sin aviso. Aurelio y yo nos habíamos conocido cuando teníamos 18 años. Él era estudiante de arquitectura, yo estudiaba para ser maestra. Nos encontramos en una biblioteca pública, ambos buscando el mismo libro, y ese encuentro casual se convirtió en 3 años de un amor que yo creía eterno. Hablábamos de casarnos, de tener hijos, de construir una casa con un jardín donde envejeceríamos juntos, pero la vida tenía otros planes. Su familia recibió una oportunidad de trabajo en otro país, y él tuvo que irse. Prometimos escribirnos, esperarnos, mantener vivo el amor a través de la distancia. Durante 1 año cumplimos esa promesa. Cartas que cruzaban océanos, palabras de amor escritas en papel que todavía guardo en una caja en mi armario. Pero poco a poco las cartas fueron espaciándose, los silencios crecieron, y un día dejamos de escribirnos sin que ninguno de los dos tuviera el valor de decir adiós oficialmente. 2 años después conocí a Ernesto, el hombre que se convertiría en mi esposo y en el padre de Daniela. Fue un buen matrimonio, estable y cariñoso, aunque nunca sentí por él lo que había sentido por Aurelio. Ernesto falleció hace 15 años, dejándome viuda y sola en una casa demasiado grande para una sola persona. Y ahora Aurelio también se había ido, y por alguna razón que no lograba comprender, había querido dejarme algo antes de partir. Regresé a mi casa caminando lentamente, sintiendo el peso de los años en cada paso. Las calles de mi barrio, tan familiares, me parecían extrañas esa tarde, como si el mundo hubiera cambiado sutilmente mientras yo estaba sentada en aquella banca, y ahora todo tuviera un matiz diferente. Al llegar a casa, encontré mi teléfono lleno de mensajes de Daniela. Algunos eran disculpas tibias, otros eran reproches por haberme ido sin pagar la cuenta completa, otros eran intentos de minimizar lo sucedido. Sebastián es joven, no mide sus palabras. Estás muy sensible últimamente, mamá. No puedes esperar que todos entiendan tu situación. No respondí ninguno. Me preparé una taza de té y me senté en el sillón de la sala, ese sillón donde había pasado tantas tardes solitarias desde que Ernesto murió. Miré las fotografías en la repisa. Daniela de niña, Sebastián cuando era un bebé dulce que me miraba con adoración, Ernesto y yo el día de nuestra boda. Recuerdos de tiempos mejores, de una familia que alguna vez funcionó, de un amor que alguna vez fue correspondido. ¿En qué momento todo se había torcido? Daniela había sido una niña cariñosa, una adolescente difícil pero cercana, una adulta que poco a poco se fue distanciando sin que yo entendiera por qué. Y Sebastián, ese niño al que había cuidado durante años mientras su madre trabajaba, se había convertido en un joven que me veía como un estorbo, como una anciana enferma que arruinaba sus almuerzos dominicales. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en Aurelio, en lo que habría sido nuestra vida si él no se hubiera ido, si yo hubiera tenido el valor de esperarlo más tiempo. Pensé en las cartas guardadas en mi armario, en las promesas que nunca cumplimos, en los caminos que no tomamos, y pensé en la herencia misteriosa que me esperaba al día siguiente. ¿Qué podría haberme dejado un hombre al que no veía desde hace 40 años? ¿Y por qué, después de tanto tiempo, seguía pensando en mí?
La notaría era un edificio antiguo en el centro de la ciudad, con paredes de piedra que parecían guardar secretos de generaciones enteras. Llegué temprano, con los nervios hechos un nudo en el estómago y las manos ligeramente temblorosas. No sabía qué esperar, pero sentía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría algo fundamental en mi vida. La recepcionista me condujo a una sala pequeña con una mesa de madera oscura y varias sillas vacías. Me indicó que esperara, que el abogado llegaría en unos minutos con los documentos correspondientes. Me senté junto a la ventana, observando la calle mientras trataba de calmar mi corazón acelerado. Unos minutos después, la puerta se abrió y entró un hombre de unos 50 años, con gafas redondas y un maletín de cuero gastado por el uso. Se presentó como el licenciado Ramírez, el abogado encargado de ejecutar el testamento de Aurelio Montero. Señora Delgado, comenzó mientras sacaba una carpeta gruesa de su maletín. Antes de proceder con la lectura formal, debo explicarle algunas cosas. El señor Montero fue muy específico en sus instrucciones. Pidió que le entregáramos esto personalmente. Me extendió un sobre amarillento, con mi nombre escrito en una caligrafía que reconocí al instante. Era la letra de Aurelio, esa letra elegante y ligeramente inclinada que había memorizado durante los años en que sus cartas eran mi mayor tesoro. El señor Montero escribió esta carta hace 5 años, continuó el abogado, cuando supo que estaba enfermo. Dejó instrucciones de que se le entregara después de su fallecimiento, junto con el resto de su legado. Tomé el sobre con manos temblorosas. Sentía que estaba sosteniendo un fragmento del pasado, un puente entre la mujer que fui y la mujer que soy ahora. Miré al abogado, pidiendo permiso silencioso para abrirlo. «Tómese su tiempo, señora. Esperaré afuera». Cuando la puerta se cerró y me quedé sola, abrí el sobre con cuidado, como quien abre un regalo frágil que podría romperse al menor descuido. Dentro había varias hojas escritas a mano, y comencé a leer. «Mi querida Isabel, si estás leyendo estas palabras, significa que ya no estoy en este mundo. Y aunque sé que han pasado muchas décadas desde la última vez que nos vimos, quiero que sepas que no ha habido un solo día en que no pensara en ti. Me fui de tu lado hace 40 años creyendo que era lo correcto. Mi familia necesitaba ese nuevo comienzo, y yo era demasiado joven para entender que algunas decisiones nos persiguen para siempre. Te escribí durante 1 año, esperando cada una de tus respuestas como quien espera el amanecer después de una noche oscura. Pero cuando las cartas comenzaron a espaciarse, cuando el silencio se instaló entre nosotros, no tuve el valor de luchar por lo nuestro. Me casé años después con una buena mujer. Tuvimos una vida tranquila, sin hijos, sin grandes aventuras. Ella falleció hace 10 años y desde entonces vivo solo con mis recuerdos. Y entre todos esos recuerdos, Isabel, los más luminosos siguen siendo los que compartí contigo. Supe de tu vida a través de los años. Supe que te casaste, que tuviste una hija, que enviudaste. Quise buscarte tantas veces, pero siempre me detuvo el miedo. Miedo a que me rechazaras, miedo a perturbar tu paz, miedo a descubrir que yo solo era un recuerdo borroso en tu memoria, mientras tú seguías siendo el centro de la mía. Pero hay algo que nunca te dije, algo que guardé durante 40 años y que ahora, al final de mi vida, necesito confesar. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, emborronando ligeramente la tinta. Tuve que detenerme un momento para secarme los ojos antes de continuar. Isabel, yo también te escribí cartas que nunca envié. Cientos de ellas. Cada vez que algo importante sucedía en mi vida, cada vez que veía algo hermoso, cada vez que me sentía solo, te escribía. Guardé todas esas cartas en una caja, pensando que algún día tendría el valor de dártelas. Ese día nunca llegó mientras vivía, pero ahora, a través de este testamento, te las entrego todas, junto con algo más que quiero que tengas. En vida no pude darte lo que merecías. No pude ser el hombre que te acompañara en las alegrías y en las tristezas. No pude envejecer a tu lado como soñábamos, pero puedo, al menos, asegurarme de que tus últimos años sean tranquilos, libres de preocupaciones materiales. Te dejo mi casa, Isabel. La casa que construí con mis propias manos, pensando siempre en ti. Tiene un jardín con flores, como el que prometí darte cuando éramos jóvenes. Tiene una biblioteca llena de los libros que sé que amas. Y tiene,
En cada rincón, el eco de un amor que nunca murió. No te pido que me perdones por haberme ido. Solo te pido que aceptes este regalo como lo que es. La única forma que encontré de decirte que te amé siempre, hasta el último de mis días. Tuyo, eternamente, Aurelio. Cuando terminé de leer, el mundo a mi alrededor había dejado de existir. Solo quedaba yo, una mujer de 68 años, sosteniendo las palabras de un amor que había sobrevivido al tiempo, a la distancia, al silencio. Y por primera vez en muchos años, no me sentí sola. El abogado regresó después de darme tiempo suficiente para procesar la carta. Traía consigo una caja de madera tallada, del tamaño de una maleta pequeña, con mis iniciales grabadas en la tapa. I.D. Isabel Delgado. Aurelio había mandado a hacer esa caja especialmente para mí. Aquí están las cartas que menciona en su testamento, explicó el licenciado Ramírez mientras colocaba la caja sobre la mesa. Son 347 cartas, según el inventario, todas escritas a lo largo de 40 años, todas dirigidas a usted, ninguna enviada. 347 cartas, casi 9 cartas por año. Aurelio me había escrito regularmente durante 4 décadas sin que yo lo supiera, sin que yo sospechara siquiera que seguía pensando en mí. El resto de la reunión pasó como un sueño. El abogado me explicó los detalles legales de la herencia. Una casa en las afueras de la ciudad, completamente pagada, con todos los impuestos al día. También había una cuenta bancaria con una cantidad que me hizo contener la respiración. No era una fortuna extravagante, pero era suficiente para vivir con tranquilidad el resto de mis días sin depender de nadie. Firmé los documentos necesarios y salí de la notaría con la caja de cartas en mis brazos, abrazándola como si fuera un tesoro invaluable. Porque lo era. Era el testimonio de un amor que había existido en silencio, paralelo al mío, durante toda mi vida adulta. Llegué a mi casa y me encerré en mi habitación. Necesitaba estar sola con Aurelio, con sus palabras, con los años que habíamos perdido. Abrí la caja y vi las cartas ordenadas cronológicamente, cada una en su sobre con la fecha escrita en la esquina superior derecha. Tomé la primera. Era de 1986, un año después de que dejamos de escribirnos. Mi querida Isabel, hoy vi a una mujer en el mercado que tenía tu misma forma de caminar. La seguí durante 2 calles antes de darme cuenta de que no eras tú. Nunca serás tú. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que deje de buscarte en cada rostro desconocido? Tomé otra, de 1992. Isabel, me casé ayer. Es una buena mujer. Se llama Carmen. La quiero pero no la amo. No como te amé a ti. Me pregunto si algún día podré amar así de nuevo, o si ese tipo de amor solo sucede una vez en la vida y yo ya gasté el mío contigo. Otra más, de 2005. Mi Isabel. Carmen falleció hace 3 meses. Estuve a su lado hasta el final. Sostuve su mano mientras se iba. En sus últimos momentos me dijo algo que me destrozó. Sé que nunca me amaste como a ella, pero gracias por haberlo intentado. Ni siquiera en su lecho de despedida pude ocultarlo. El amor que siento por ti es tan evidente que hasta mi esposa lo vio durante 30 años. Las lágrimas caían sin control mientras leía carta tras carta. Cada una era una ventana a la vida de Aurelio, a sus alegrías y tristezas, a sus éxitos y fracasos. Me contaba sobre sus proyectos de arquitectura, sobre los edificios que había diseñado, sobre los viajes que había hecho. Y en cada carta, sin importar el tema, siempre había un momento en que pensaba en mí, en que se preguntaba qué estaría haciendo, si sería feliz, si alguna vez me acordaba de él. Pasé horas leyendo, perdida en un mundo paralelo, donde Aurelio y yo habíamos seguido conectados a través de palabras que nunca llegaron a su destino. Cuando finalmente levanté la vista, el sol se había puesto y mi habitación estaba en penumbras. Mi teléfono mostraba 15 llamadas perdidas de Daniela y varios mensajes cada vez más irritados. El último decía: «Mamá, esto es ridículo. ¿Vas a ignorarnos para siempre por un comentario tonto? Sebastián dice que lo siente. ¿Podemos pasar página ya?» Sebastián dice que lo siente. Ni siquiera se había molestado en llamarme él mismo. Su disculpa llegaba a través de su madre, como si yo no mereciera el esfuerzo de una llamada directa. Miré las cartas esparcidas sobre mi cama. 347 demostraciones de amor genuino,
de alguien que me valoró en silencio durante 40 años. Y luego miré el mensaje de mi hija, exigiendo que olvidara una humillación pública porque resultaba inconveniente para ellos. El contraste era devastador. En ese momento tomé una decisión. No respondí el mensaje de Daniela. En cambio, busqué en mi armario la caja donde guardaba mis propias cartas de Aurelio, las que él sí me había enviado hace 4 décadas. Las coloqué junto a las suyas, creando un diálogo póstumo entre dos personas que se amaron en silencio desde lados opuestos del mundo. Y entonces supe lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, llamé al abogado y le pedí que me llevara a conocer la casa que Aurelio me había dejado. Necesitaba verla, caminar por sus habitaciones, sentir la presencia de aquel hombre que me había amado en silencio durante toda una vida. Necesitaba entender por qué había construido un hogar pensando en alguien que quizás nunca lo habitaría. El licenciado Ramírez pasó a buscarme a media mañana. Durante el trayecto me contó cosas sobre Aurelio que yo desconocía. Me habló de su éxito como arquitecto, de los edificios emblemáticos que había diseñado en varias ciudades, del respeto que se había ganado en su profesión. Pero también me habló de su soledad, de cómo después de la partida de Carmen se había refugiado en el trabajo y en los recuerdos. Era un hombre reservado, me dijo el abogado, pero cuando hablaba de usted, su rostro se transformaba. Era como si recordarla lo transportara a un lugar más luminoso. Llegamos a una zona residencial tranquila, con calles arboladas y casas de diseños únicos. La casa de Aurelio estaba al final de una calle sin salida, rodeada de un jardín que incluso en otoño conservaba una belleza serena. Era una construcción de 2 pisos, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural y una fachada de piedra que le daba un aire atemporal. La diseñó él mismo, explicó el abogado mientras me entregaba las llaves. Cada detalle fue pensado personalmente. Decía que era su proyecto más importante. Entré sola, pidiendo unos minutos de privacidad. El interior era exactamente como Aurelio había descrito en su carta. Una biblioteca que ocupaba una pared entera del salón principal, con estantes de madera repletos de libros que yo había mencionado amar durante nuestras conversaciones de juventud. Había primeras ediciones de autores clásicos, colecciones de poesía, novelas que él recordaba que yo quería leer. En el jardín trasero encontré las flores. Rosas de todos los colores, jazmines que perfumaban el aire, y en una esquina un pequeño invernadero con orquídeas que alguien había estado cuidando regularmente. Había una banca de hierro forjado bajo un árbol de magnolias, orientada hacia el poniente para ver la puesta de sol. Me senté en esa banca y lloré. Lloré por Aurelio, por el amor que nunca pudimos vivir, por los años que pasamos separados cuando podríamos haber estado juntos. Lloré por la ironía cruel de recibir este regalo cuando él ya no estaba para compartirlo conmigo. Y lloré por mí misma, por la mujer que había pasado décadas sintiéndose invisible para su propia familia, mientras un hombre al otro lado del mundo la recordaba cada día. Cuando las lágrimas se secaron, sentí algo diferente. No era felicidad exactamente, pero tampoco tristeza. Era una especie de claridad, como cuando las nubes se apartan después de una tormenta, y puedes ver el horizonte con nitidez por primera vez. Aurelio me había dado más que una casa. Me había dado la certeza de que merecía ser amada, de que mi vida había importado para alguien, aunque ese alguien estuviera lejos, de que no era una carga, ni un estorbo, ni una anciana que arruinaba el apetito de los demás. Si te está gustando esta hermosa historia, no olvides dejar tu like y comentar qué te está pareciendo. Ahora volvamos a la historia. Esa noche tomé la decisión más importante de mis últimos años. Iba a mudarme a la casa de Aurelio. Iba a dejar atrás el apartamento donde había vivido tantos años de soledad, donde las paredes guardaban recuerdos de una familia que ya no me valoraba. Iba a comenzar de nuevo a los 68 años, en un lugar construido con amor para mí. No le dije nada a Daniela. No le debía explicaciones a quien no había tenido el valor de defenderme cuando más lo necesitaba. Durante las semanas siguientes, organicé mi mudanza en silencio. Contraté una empresa que empacó mis pertenencias, doné los muebles que no necesitaba y me llevé solo lo esencial: mi ropa, mis fotografías, mis libros y las cartas de Aurelio.
El día que abandoné mi antiguo apartamento, dejé una nota sobre la mesa del comedor. Era breve, sin reproches ni despedidas dramáticas. Me mudo a un lugar donde me sienten bienvenida. Cuando estén listos para tratarme con el respeto que merezco, saben cómo encontrarme. Hasta entonces, necesito distancia. Los quiero, pero también necesito quererme a mí misma. Isabel. Cerré la puerta sin mirar atrás y caminé hacia mi nueva vida. Lo que no sabía entonces era que esa nota desataría una tormenta que llevaría a mi familia a confrontar verdades que habían estado evitando durante años. Pasaron 3 semanas desde mi mudanza. 3 semanas de un silencio que al principio me resultó extraño y después se convirtió en paz. En mi nueva casa, rodeada de los libros que Aurelio había coleccionado para mí y del jardín que había plantado pensando en mis sueños de juventud, comencé a redescubrir quién era Isabel Delgado más allá de su rol de madre y abuela. Las mañanas las dedicaba a leer en la biblioteca, envuelta en una manta junto al ventanal que daba al jardín. Las tardes las pasaba cuidando las flores, aprendiendo los nombres de plantas que nunca había cultivado, conversando con los pájaros que venían a beber agua de la fuente de piedra. Y las noches, antes de dormir, leía 1 o 2 cartas de Aurelio, dosificando sus palabras como quien saborea un manjar exquisito que no quiere que se termine. Contraté a una joven del vecindario para que me ayudara con las tareas más pesadas de la casa. Se llamaba Rocío, tenía 25 años y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Al principio venía solo 2 veces por semana, pero poco a poco nuestras conversaciones se fueron alargando y su presencia se convirtió en una compañía que no sabía que necesitaba. «Doña Isabel», me dijo un día mientras tomábamos café en el jardín, «usted tiene una tristeza en los ojos que no combina con esta casa tan bonita. ¿Puedo preguntarle qué le pesa?». Le conté todo. La humillación en el restaurante, el silencio de mi hija, la herencia inesperada, la decisión de alejarme. Rocío escuchó sin interrumpir, con esa paciencia que tienen las almas viejas atrapadas en cuerpos jóvenes. «Mi abuela pasó por algo parecido», me confesó cuando terminé. Sus hijos la trataban como si fuera un mueble viejo que estorbaba. Ella nunca tuvo el valor de hacer lo que usted hizo. Murió sintiéndose invisible en su propia casa, rodeada de gente que no la valoraba. Sus palabras me conmovieron profundamente. Pensé en todas las mujeres mayores que, como la abuela de Rocío, soportaban en silencio el desprecio de quienes deberían amarlas. Pensé en las que no tenían la fortuna que yo había recibido, las que no podían escapar aunque quisieran. «Usted hizo bien en irse», continuó Rocío. «A veces el amor tiene que expresarse desde la distancia. A veces la única forma de que alguien entienda tu valor es que experimente tu ausencia». Mi familia estaba experimentando mi ausencia, aunque yo no supiera exactamente cómo. Lo que sí sabía era que Daniela había intentado contactarme varias veces. Llamadas que dejé sonar hasta que se cortaban, mensajes que leí, pero no respondí. Al principio, sus comunicaciones tenían un tono de indignación, como si yo fuera la culpable de una situación que ella misma había permitido. «No puedo creer que nos hagas esto. Estás actuando como una niña. Sebastián está muy afectado por tu reacción exagerada». Pero con el paso de los días, el tono fue cambiando. La indignación dio paso a la preocupación a la súplica. «Mamá, por favor, necesito saber que estás bien. No entiendo por qué te fuiste sin decir nada. Estoy asustada. Te extraño, por favor, háblame». Cada mensaje era una grieta en el muro que yo había construido, pero no estaba lista para derribarlo. No todavía. Necesitaba que Daniela entendiera realmente lo que había pasado, que dejara de minimizar la humillación que había sufrido, que reconociera su parte de responsabilidad al quedarse callada cuando debió hablar. Una tarde, mientras podaba los rosales del jardín, escuché el timbre de la puerta. No esperaba a nadie, así que me acerqué con cautela y miré por la mirilla. Era Sebastián. Mi nieto estaba parado frente a mi puerta, con la cabeza baja y las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. Se veía diferente, más pequeño de alguna manera, como si las semanas transcurridas le hubieran quitado algo de esa arrogancia que yo había visto en el restaurante. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Parte de mí quería abrir la puerta y abrazarlo, porque a pesar de todo seguía siendo mi nieto.
el bebé que había mecido tantas noches, el niño que me pedía cuentos antes de dormir. Pero otra parte, la parte que todavía guardaba el dolor de sus palabras crueles, me pedía que lo dejara afuera, que le enseñara que las acciones tienen consecuencias. El timbre sonó de nuevo, y luego escuché su voz, quebrada y temblorosa. «Abuela, sé que estás ahí. Por favor, necesito hablar contigo. Necesito explicarte algo que debí contarte hace mucho tiempo». Mi mano se acercó a la cerradura, pero no la abrí. No todavía. Me quedé de pie frente a la puerta durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Al otro lado, podía escuchar la respiración agitada de Sebastián, sus pasos nerviosos sobre el porche de madera, el sonido de alguien que lucha contra sus propios demonios. «Abuela», repitió, y esta vez su voz se quebró completamente. «Por favor, sé que no merezco que me abras, sé que lo que dije fue horrible, imperdonable, pero hay cosas que no sabes, cosas que he guardado durante años porque tenía miedo de que me juzgaras, de que dejaras de quererme». Mi mano seguía sobre la cerradura, paralizada entre el impulso de abrir y el instinto de protección que me pedía mantener la distancia. «No voy a irme hasta que me escuches», continuó Sebastián. «Puedo quedarme aquí toda la noche si es necesario, toda la semana, el tiempo que haga falta, porque no puedo seguir viviendo con esto dentro, abuela. Me está destruyendo». Había algo en su tono que nunca había escuchado antes. No era la arrogancia del joven que me había humillado en el restaurante. No era la indiferencia del nieto que apenas me visitaba. Era desesperación genuina, el sonido de alguien que ha tocado fondo y busca una mano que lo ayude a salir. Finalmente, giré la cerradura y abrí la puerta. Sebastián levantó la mirada y vi sus ojos enrojecidos, las ojeras profundas que delataban noches sin dormir, la palidez de quien ha estado batallando contra algo más grande que él mismo. Se veía mayor de sus 24 años, como si las últimas semanas hubieran envejecido su alma, aunque su cuerpo siguiera siendo joven. «Pasa», dije simplemente, haciéndome a un lado. Entró con pasos vacilantes, mirando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y asombro. Supuse que Daniela le había contado sobre la herencia, sobre esta casa misteriosa donde su abuela había decidido refugiarse del mundo que la había lastimado. Lo conduje hasta la sala y le indiqué que se sentara. Él obedeció en silencio, hundiendo su cuerpo en el sofá como si ya no tuviera fuerzas para sostenerse. Yo me senté frente a él, en el sillón junto a la ventana, manteniendo una distancia prudente. «Habla», le dije. «Te escucho». Sebastián se frotó el rostro con las manos, tratando de ordenar sus pensamientos. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz era apenas un susurro. «Lo que te dije en el restaurante fue cruel, fue horrible. No hay excusa que justifique esas palabras. Pero necesito que entiendas de dónde vinieron, abuela. Necesito que sepas que no fue realmente sobre ti». «Entonces, ¿sobre qué fue?», pregunté, manteniendo mi tono neutro, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. «Sobre mí», confesó. «Sobre mi rabia, mi frustración, mi miedo, sobre todo lo que he estado cargando durante años y que explota en los momentos más inapropiados, lastimando a las personas que más quiero». Guardé silencio, esperando que continuara. Sebastián tomó aire profundamente antes de seguir. «¿Recuerdas cuando yo tenía 8 años y pasaba todas las tardes en tu casa mientras mamá trabajaba?» «Claro que lo recuerdo. Fueron algunos de los mejores años de mi vida». «Para mí también», dijo, y una lágrima escapó de sus ojos. «Tú eras mi refugio, abuela, la única persona que me hacía sentir seguro en un mundo que no entendía». «¿De qué necesitabas refugiarte, Sebastián?». Él bajó la mirada, clavándola en sus manos entrelazadas. «De la verdad sobre mi padre, su padre, Eduardo, el hombre que había abandonado a Daniela cuando Sebastián tenía apenas 5 años, que había desaparecido de sus vidas sin explicación, dejando solo deudas y promesas rotas. Daniela nunca hablaba de él, y yo había respetado ese silencio, asumiendo que era mejor no reabrir heridas que parecían cerradas». «¿Qué verdad?», pregunté suavemente. Sebastián levantó la mirada y vi en sus ojos un dolor antiguo, uno que había estado creciendo en silencio durante casi 20 años.
Mamá siempre me dijo que papá se fue porque no estaba listo para ser padre, que nos abandonó porque era débil, irresponsable. Me crié odiándolo, abuela, odiándolo por habernos dejado, por hacerle daño a mamá, por no quererme lo suficiente como para quedarse. Asentí, recordando las veces que Daniela había hablado de Eduardo en esos términos, siempre con amargura, siempre con resentimiento. Pero hace 6 meses descubrí algo, continuó Sebastián. Estaba buscando unos documentos en el ático de mamá y encontré una caja escondida detrás de unas maletas viejas. Había cartas, abuela. Decenas de cartas que mi padre me había escrito a lo largo de los años. Cartas de cumpleaños, cartas de Navidad, cartas simplemente preguntando cómo estaba. Todas sin abrir, todas escondidas. Sentí como si el aire hubiera abandonado la habitación. ¿Daniela había ocultado las cartas de Eduardo durante todos estos años? Mi padre no nos abandonó, dijo Sebastián con voz temblorosa. Mamá lo echó. Hubo problemas entre ellos, cosas que no entiendo completamente, pero ella le prohibió verme. Y cuando él intentaba comunicarse, ella interceptaba las cartas, los regalos, todo. Mi padre pasó 20 años tratando de llegar a mí mientras yo lo odiaba por no intentarlo. Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de mi nieto, y yo sentía que el suelo bajo mis pies se había vuelto inestable, que todo lo que creía saber sobre mi familia estaba construido sobre mentiras. Confronté a mamá hace 5 meses, continuó Sebastián. Fue una conversación terrible. Ella se justificó diciendo que lo había hecho por mi bien, que mi padre era una mala influencia, que quería protegerme, pero no pudo darme una razón real, abuela. No pudo explicarme qué había hecho él para merecer ser borrado de mi vida. ¿Y qué pasó después?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Encontré a mi padre. Vive en otra ciudad, a 3 horas de aquí. Tiene otra familia ahora, otros hijos. Pero me recibió con los brazos abiertos, llorando, pidiéndome perdón por no haber luchado más fuerte. Me mostró su propia colección de cartas, abuela. Cartas que él me había escrito pero nunca envió porque tenía miedo de causar más problemas. Guardaba cada una de mis fotos escolares que lograba conseguir a través de conocidos. Tenía un álbum entero dedicado a mí, a un hijo que no pudo ver crecer. El dolor en su voz era tan profundo, tan visceral, que sentí mi propio corazón romperse. Mi nieto había crecido creyendo que su padre no lo amaba, cuando la realidad era exactamente la opuesta. Desde que descubrí la verdad, no sé quién soy, abuela. No sé en quién confiar. Mi madre, la persona que debía protegerme, me mintió durante toda mi vida. Me robó la oportunidad de conocer a mi padre, de crecer sabiendo que él me quería. Y ahora estoy lleno de una rabia que no sé cómo manejar. Sebastián se detuvo, respirando con dificultad. El día del restaurante, mamá y yo habíamos discutido antes de llegar. Ella sigue negándose a admitir que lo que hizo estuvo mal. Sigue justificándose, sigue poniendo excusas, y yo estaba tan furioso, tan lleno de resentimiento, que cuando vi esa pequeña mancha en el mantel, su voz se quebró completamente. Te usé para descargar mi rabia, abuela. Te convertí en el blanco de una furia que no tenía nada que ver contigo. Dije cosas horribles, imperdonables, porque en ese momento quería herir a alguien. Quería que otra persona sintiera el dolor que yo estaba sintiendo. Y tú eras la más vulnerable, la más fácil de atacar. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando como no lo había visto sollozar desde que era un niño pequeño. Lo siento tanto, abuela. Lo siento con toda mi alma. Tú eres la única persona que nunca me mintió, la única que siempre estuvo ahí cuando te necesité. Y te pagué con crueldad, con humillación pública, con palabras que no puedo retirar aunque daría cualquier cosa por hacerlo. Me levanté del sillón y caminé hacia él. Me senté a su lado en el sofá y por primera vez desde aquella tarde terrible en el restaurante, toqué a mi nieto. Puse mi mano sobre su hombro, sintiendo cómo su cuerpo temblaba con cada sollozo. «Sebastián», dije suavemente, «mírame». Él levantó la mirada, con el rostro empapado en lágrimas y los ojos llenos de vergüenza. «Lo que hiciste me lastimó profundamente. No voy a mentirte ni a minimizarlo. Fueron las palabras más crueles que alguien me ha dicho en toda mi vida, y vinieron de una persona
a quien amo con todo mi corazón. Él asintió, aceptando mi verdad sin intentar defenderse. Pero también entiendo algo que no entendía antes, continué. El dolor que cargas, el engaño que descubriste, la rabia que sientes hacia tu madre. Nada de eso justifica lo que me dijiste, pero me ayuda a comprender de dónde vino. No eras tú quien hablaba ese día, Sebastián. Era tu herida, buscando a quién herir. Eso no me excusa, murmuró él. No, no te excusa, pero te hace humano. Y los humanos cometemos errores terribles cuando estamos sufriendo. Lo importante no es no caer nunca. Lo importante es levantarse, reconocer el daño causado y trabajar para ser mejor. Sebastián me miró con una mezcla de esperanza y desconfianza, como si no pudiera creer que yo estuviera dispuesta a escucharlo después de todo lo que había pasado. ¿Puedes perdonarme, abuela? ¿Algún día? Tomé su rostro entre mis manos, igual que hacía cuando era pequeño y venía a mí con alguna pena. Ya te perdoné, mi niño. Te perdoné hace semanas, en la soledad de esta casa, mientras leía las cartas de un hombre que me amó durante 40 años sin que yo lo supiera. Aprendí que la vida es demasiado corta para gastarla en rencores, que el amor verdadero perdona, aunque el dolor siga presente. Él se derrumbó en mis brazos, llorando como no había llorado desde que era un niño, y yo lo sostuve, acariciando su cabello, susurrándole palabras de consuelo, siendo una vez más el refugio que había sido durante su infancia. Cuando finalmente se calmó, se separó de mí y me miró con ojos nuevos. ¿Qué hago ahora, abuela? ¿Cómo sigo adelante con todo esto? Primero, le dije, necesitas hablar con tu madre, no con rabia, no con acusaciones, con honestidad. Necesitan sanar esta herida juntos o los consumirá a ambos. Ella no escucha. Cada vez que intento hablar del tema, se cierra. Entonces escríbele. A veces las palabras escritas llegan donde las palabras habladas no pueden. Cuéntale cómo te sientes, qué necesitas de ella, qué esperas para el futuro. Dale tiempo para procesarlo. Sebastián asintió lentamente, considerando mi consejo. ¿Y con mi padre? Eso es algo que solo tú puedes decidir. Tienes la oportunidad de construir una relación con él ahora, de conocerlo como adulto, de recuperar parte de lo que perdieron. No será fácil. Habrá momentos incómodos y conversaciones difíciles. Pero el amor de un padre es un regalo que no deberías rechazar solo porque llegó tarde. ¿Crees que mamá algún día pueda aceptarlo? Suspiré, pensando en mi hija, en las decisiones que había tomado, en las mentiras que había construido. No lo sé, Sebastián. Tu madre cargará con las consecuencias de sus acciones durante mucho tiempo, pero también es mi hija, y la conozco. Debajo de toda esa terquedad hay una mujer asustada que creyó estar haciendo lo correcto, aunque se equivocara terriblemente. Dale tiempo, dale espacio. Y sobre todo, no dejes que su error defina tu relación con ella para siempre. Mi nieto se quedó en silencio durante un largo rato, procesando todo lo que habíamos hablado. Finalmente, se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando el jardín que Aurelio había plantado para mí. Esta casa es hermosa, abuela. ¿Quién te la dejó? Le conté entonces la historia de Aurelio, las cartas, el amor silencioso, la herencia inesperada. Sebastián escuchó con atención, y cuando terminé, me miró con una expresión que no supe interpretar. «Es increíble», dijo. «Ese hombre te amó durante 40 años sin que lo supieras. Te construyó una casa, te escribió cientos de cartas, guardó tu recuerdo hasta el último día. Y mientras tanto, las personas que teníamos la suerte de tenerte cerca te tratábamos como si fueras invisible». «La vida tiene formas extrañas de enseñarnos lecciones», respondí. «Gracias, abuela, por escucharme, por perdonarme, por ser quien eres». Se acercó y me abrazó una vez más, un abrazo largo y cálido que sellaba nuestra reconciliación. «Ahora necesito que hagas algo por mí», le dije cuando nos separamos. «Lo que sea. Habla con tu madre. Dile que estoy bien, que estoy en paz, pero que necesito que ella también haga su parte. Necesito que reconozca lo que pasó en el restaurante, que entienda por qué me alejé. No como excusa, sino como primer paso hacia algo mejor». Sebastián asintió. «Lo haré, abuela, te lo prometo». Lo acompañé hasta la puerta y lo vi alejarse en su auto,
llevándose consigo verdades que cambiarían el rumbo de nuestra familia para siempre. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el jardín de Aurelio, supe que algo había sanado esa tarde. No todo. Todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero habíamos dado el primer paso. Pasaron 2 meses desde la visita de Sebastián. 2 meses en los que las cosas cambiaron lentamente, como cambian las estaciones, sin prisa, pero con una constancia que transforma todo a su paso. Daniela vino a verme una semana después de la conversación con su hijo. Llegó sin avisar, tocando el timbre con la timidez de quien no sabe si será bienvenida. Cuando abrí la puerta, vi a una mujer diferente de la que recordaba. Tenía los ojos hinchados de llorar, el rostro pálido, y una fragilidad que no le había visto desde que era adolescente, y el mundo le parecía demasiado grande para enfrentarlo sola. «Mamá», fue todo lo que dijo antes de derrumbarse en mis brazos. La sostuve durante largo rato, dejando que llorara contra mi hombro como cuando era niña y venía a mí con sus penas. No hicieron falta palabras en ese momento, solo el abrazo, el contacto, la certeza de que a pesar de todo, seguíamos siendo madre e hija. Cuando finalmente se calmó, entramos a la casa y nos sentamos en el jardín. Le serví té y esperé a que encontrara las palabras que necesitaba decir. No la presioné. Había aprendido que las conversaciones importantes no pueden apurarse, que las verdades profundas necesitan su propio tiempo para emerger. «Cometí tantos errores, mamá», comenzó finalmente. «Con Eduardo, con Sebastián, contigo. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto, de que protegía a mi hijo, de que tomaba las decisiones necesarias, pero solo estaba huyendo de mi propio miedo». «¿Miedo de qué?», pregunté suavemente. «De quedarme sola, de no ser suficiente, de que Sebastián prefiriera a su padre y me abandonara como Eduardo me abandonó a mí». Las lágrimas volvieron a caer por sus mejillas, pero al intentar evitar el abandono, lo provoqué. Alejé a mi hijo con mis mentiras, te alejé a ti con mi silencio. Me quedé exactamente donde más temía estar, sola. Le tomé las manos, esas manos que había sostenido cuando dio sus primeros pasos, cuando aprendió a escribir, cuando se convirtió en madre. «No estás sola, Daniela, nunca lo estuviste. Pero necesitas aprender que el amor no se retiene con mentiras ni con control. El amor se nutre con verdad, con confianza, con la libertad de dejar que las personas que amamos tomen sus propias decisiones». Hablamos durante horas esa tarde. Me contó cosas sobre su matrimonio con Eduardo que yo desconocía, sobre los problemas que enfrentaron, sobre las razones que la llevaron a tomar las decisiones que tomó. No justifiqué sus acciones, pero intenté entenderlas. Porque juzgar es fácil cuando no conocemos toda la historia, cuando vemos solo la superficie de las decisiones ajenas sin comprender las profundidades de donde nacieron. Daniela también me pidió perdón por el restaurante, por su silencio cuando Sebastián me humilló, por los años de distanciamiento gradual que habían erosionado nuestra relación. «Debí defenderte», admitió. «Debí decirle a Sebastián que estaba equivocado, que no tenía derecho a tratarte así. Pero me quedé callada porque tenía miedo de su reacción, de perder también a mi hijo, y al quedarme callada, te perdí a ti». «No me perdiste», le dije. «Estoy aquí, seguimos siendo familia. Pero necesitamos reconstruir nuestra relación sobre bases diferentes, con honestidad, con respeto, con la disposición de escucharnos, aunque lo que escuchemos no sea fácil de oír». Ese fue el comienzo de una nueva etapa. Los domingos recuperaron su significado. Sebastián y Daniela comenzaron a visitarme regularmente en mi nueva casa, trayendo comida, risas, conversaciones que antes evitábamos. No era perfecto. Había momentos incómodos, silencios que se extendían demasiado, heridas que todavía dolían cuando se tocaban sin querer. Pero estábamos intentándolo, y eso era más de lo que teníamos antes. Sebastián retomó la relación con su padre. Me contó que las primeras visitas fueron difíciles, llenas de preguntas sin respuesta y emociones encontradas, pero poco a poco fueron encontrando un ritmo, construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que pudo haber sido. Eduardo incluso vino a conocerme, un hombre canoso con ojos tristes que me agradeció por haber cuidado a su hijo durante todos esos años. Daniela, por su parte, comenzó a ver a un profesional para trabajar sus miedos y su necesidad de control.
No fue fácil para ella admitir que necesitaba ayuda, pero el amor por su hijo fue más fuerte que su orgullo. Lentamente, muy lentamente, la mujer que había sido comenzó a transformarse en alguien más abierta, más honesta, más capaz de aceptar sus errores sin derrumbarse. Y yo, en medio de todo esto, encontré una paz que no sabía que estaba buscando. Las cartas de Aurelio se convirtieron en mi compañía nocturna. Cada noche leía una o dos, saboreando sus palabras, conociendo al hombre que había sido durante los años que estuvimos separados. A través de sus cartas, viví aventuras que nunca tuve, visité lugares que nunca conocí, amé con una intensidad que creía olvidada. Una tarde de primavera, mientras plantaba nuevas flores en el jardín, Sebastián se acercó con una caja pequeña entre las manos. «Encontré esto entre las cosas del señor Montero que quedaban en el ático», me dijo. «Creo que era para ti». Dentro de la caja había un anillo sencillo, de oro, con una pequeña esmeralda engarzada, y una nota, para Isabel. «El anillo de compromiso que nunca pude darte. Úsalo si algún día decides perdonarme por no haber sido más valiente». Me lo puse en el dedo, sintiendo el peso ligero del oro, la suavidad de la piedra contra mi piel, y supe, con una certeza que trascendía la lógica, que Aurelio estaba en paz, que donde fuera que estuviera, sabía que su amor había llegado finalmente a destino. Hoy, mientras escribo estas palabras sentada en el jardín que él plantó para mí, rodeada de las flores que cuidó pensando en mis sueños, entiendo algo que me tomó 68 años aprender. La vida no se mide en los años que vivimos, sino en los momentos de conexión genuina que compartimos con otros. Los abrazos, las palabras sinceras, los perdones otorgados, los silencios rotos. Mi familia no es perfecta, nunca lo será, pero es mía. Y ahora, finalmente, somos capaces de amarnos con los ojos abiertos, aceptando nuestras imperfecciones, trabajando cada día para ser mejores. Aurelio me enseñó que el amor puede sobrevivir al tiempo y a la distancia. Mi familia me enseñó que el amor puede sobrevivir incluso a nuestros peores errores. Y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Fin. Gracias por acompañar a Isabel en este viaje. Si su historia te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones, sobre los silencios que necesitan romperse o las verdades que esperan ser dichas, entonces, estas palabras cumplieron su propósito. La familia es imperfecta, pero es nuestra, y siempre vale la pena luchar